Muy buenos días, aquí estamos un día más delante de la palabra del Señor. Vamos a leer en Génesis capítulo 21 los versículos del 1 al 3. Visitó Dios a Sara como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios se lo había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Dios siempre cumple sus promesas. Y no importa lo imposible que pueda parecer ese cumplimiento. Dios siempre cumple su palabra. Y cuando Él cumple su palabra, nos manifiesta una vez más la expresión más grande y profunda de su gracia. Nosotros hemos conocido a Abraham como el hombre de fe. Leemos en Génesis 3:9, ¿verdad? Siempre lo hemos relacionado con su fe. Pero también Abraham fue un hombre perseverante, el hombre de perseverancia. Fue como un pistoletazo de salida cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo en su vejez. El Señor le prometió a Abraham algo aparentemente imposible. Los años pasaban, Abraham y Sara no veían todavía la respuesta de Dios, pero dice la palabra de Dios que Abraham le creyó al Señor. Génesis 15, 5 y 6. Abraham mantuvo su corazón firme en el Señor. Él conocía que Dios era fiel y que cumpliría su palabra. Pasaron los años, pero el niño no llegaba. Claro, es difícil, ¿verdad? Cuando tenemos oraciones delante del Señor y que estamos esperando una respuesta de parte de Él, y aunque Él nos ha prometido que obraría, que traería una respuesta, parece como que no llega, como que el Señor se está descuidando, que no se acuerda. Pero qué importante es perseverar, sabiendo de que fiel es Dios, que fiel es el que prometió y que Él lo va a hacer. Qué importante es que podamos seguir nosotros en medio de las dificultades y situaciones que enfrentamos, seguir firmes, confiando en las promesas de Dios. Porque Él no cambia, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Por eso no debemos desanimarnos. Dice que pasaron los años, pero que Abraham seguía confiando en Dios. Hubo un pequeño traspiés en la mitad de la carrera, en Génesis 16, cuando Abraham, atendiendo a Sara y pensando que esto se estaba tardando mucho, ¿verdad? Pues tuvo un hijo con Agar, que todos los que conocemos la historia sabemos cuáles fueron las consecuencias. Pero Abraham siguió esperando en el Señor. No se desanimó, no desconfió, no pensó que no iba a suceder lo que Dios le había prometido. Abraham siguió fiel. Durante 25 años caminó en armonía con Dios. 25 años. A veces nuestras oraciones tienen que seguir un proceso, porque Dios no solo está esperando el tiempo oportuno de responderlas, sino también que está formando en nosotros un carácter. Nos está enseñando no solo a caminar en fe, sino también a perseverar en la confianza que en Él hemos depositado, sabiendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Por eso no tenemos que desanimarnos. Por eso tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. 25 años tuvo que caminar Abraham esperando el cumplimiento de la promesa. Y por fin, a la edad de 100 años,
95 tenía Sara, tuvieron a su hijo Isaac. Isaac significa risa. Y risa se relaciona con la alegría, con el gozo. El Señor tiene un día en el que va a traer esa respuesta que tú estás esperando y que va a traer gozo y alegría a tu corazón. Pero tienes que perseverar, tienes que mantenerte fiel, tienes que confiar en el Señor y tienes que saber que lo imposible es precisamente aquello que Dios posee para que su gloria sea manifestada, para que nadie pueda decir esto lo hice yo. La especialidad de Dios es lo imposible. Y en ese imposible, Él manifiesta su gozo, su alegría y su gloria. Por eso, por muy larga que sea la espera, no nos desanimemos. Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con Él y que en el esperar, en la confianza, debemos tener esperanza. Y esa esperanza, como nos recuerda el apóstol, nos mueve a esperar con paciencia. No desanimarnos, no ponernos de los nervios. Aún cuando la vida sea un maratón, debemos prepararnos para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, confiando en el Señor, sabiendo que Él es fiel, que Él cumplirá su palabra. Aférrate a esa promesa que el Señor te dio cuando estabas orando por algo específico en tu vida y que todavía no ha llegado la respuesta. Aférrate a esa promesa, confía en el Señor y Él cambiará tu lamento en baile y volverás a sonreír. Que Dios te bendiga.